Amigas, amigos, muy buenas noches. Soy el padre José Luis Segura Barragán, que transmite desde Apatzingán. Después de las declaraciones de Trump y de su vicepresidente posible, de los dos candidatos de Trump y el norteamericano, que ahorita no me acuerdo cómo se llama, hablaron de venir a México a terminar con los cárteles. Y Trump dijo una cosa pues muy terrible, que si el crimen organizado quisiera, en 2 minutos tumbarían al presidente de acá, López Obrador. Bueno, quizá no tenga razón, pues en 2 minutos no. Pero Ofita Medrano, buenas noches, padre y comunidad, buenas noches. Quizá no, en 2 minutos no. Y también quizá no esté al 100% dominado el territorio mexicano por la delincuencia. Pero lo cierto es que cada día se muestra más ese poder de la delincuencia. ¿Como cuál? Lo que está ocurriendo en Chiapas. Hace 50 años, cuando en Guatemala había guerra y en El Salvador, los salvadoreños y los guatemaltecos se vinieron a México de refugiados y de hecho les dieron tierras, hicieron poblados. Y viven todavía acá y se mezclaron con los mexicanos, como es natural. Ahora está al revés. Los chiapanecos y otras personas, pero sobre todo los chiapanecos, ya no pueden vivir en sus tierras por la violencia. Si antes a los guatemaltecos y a los salvadoreños y a otros centroamericanos la violencia los expulsó y por su pobreza llegaron solamente a traspasar las fronteras de México y a establecerse aquí, en la República Mexicana, ahora es al contrario. El estado de Chiapas y los que colindan con las naciones de Centroamérica, los mexicanos son los que huyen de la violencia, ahí como de Chicomucelo y otras comunidades. Al ver que no hay quien los proteja, bueno, dicen que va la Guardia Nacional y otras dependencias del gobierno, policías, el ejército, la marina, pero no los defienden. Entonces ya mejor tomaron la determinación, por lo menos 600 personas, de irse de un poblado a Guatemala, a vivir a Guatemala. Y por cierto, el presidente de Guatemala, muy amable, muy humano, los recibió y los está recibiendo. Nada más que como son países pobres, pues quisiera que nuestro presidente le ayudara para hacer campamentos con todas las cosas necesarias para los refugiados. Pero no creo que lo vaya a hacer. Si López Obrador reconoce que ya la violencia está tan fuerte en la República Mexicana y que tienen que irse ya no a Estados Unidos por asilo, sino irse a Guatemala, pues entonces ya es el colmo de los colmos. ¿Cómo va a ser posible que la gente esté más segura en un país pobre que en este país tan rico y tan importante? Una de las economías más grandes de todo el mundo. Uno de los socios más importantes de Estados Unidos.
Bueno, esa es la primera cosa. Los asesinatos, pues siguen los asesinatos, los robos, pues a los secuestros, las extorsiones, los cobros de piso. Por ejemplo, aquí en Apatzingán ya está sucediendo lo que pasaba en Buenavista y en La Ruana, y lo que pasa allá en Guerrero, en Chilpancingo, y en Pinzándaro y en Santa Ana, que por cierto mañana es la fiesta de San Joaquín y Santa Ana. Saludos a todos los abuelitos, que sean los que sean abuelitos que participen de este canal, y a todos. Se trataría entonces de que allá en La Ruana y en Buenavista y en Pinzándaro y en Santa Ana y otros poblados, por supuesto, las colonias Zenobio Moreno, los delincuentes acaparan todas las cosas que se pueden vender en una tienda, todo lo de abarrote, lo de las bebidas, por supuesto, el pollo, el queso, la leche, las verduras, las frutas, las cervezas, las frituras, las tortillas. Ellos ponen el precio de todo cobrando un impuesto por cada una de las cosas. Pero para un control mejor, entonces ya tienen bodegas a donde deben de llegar los repartidores de las diferentes compañías o industrias o tiendas, y allí al mayoreo les venden a los delincuentes. Y los delincuentes ya allí les venden con un sobreprecio a los de las tienditas o tiendotas. Entonces ya está una explotación más todavía de las personas. Y aquí mismo, pues en Apatzingán, eso de la quema de algunos locales, pues no es cosa novedosa. Es que no quieren pagar la cuota o no la pueden pagar, y entonces les queman los locales. Y en otros lugares, pues les impiden negociar, como en los Oxxos. Aquí y en Uruapan y en Morelia, lo primero que atacan los criminales cuando hacen sus desbarajustes son los Oxxos. Y hay otras, los que venden cerveza, los cierran inmediatamente porque ya saben que ellos no pagan cuota, y en cuanto empieza un desbarajuste, quema de carros, tiros y demás cosas, inmediatamente cierran esas tiendas y las dejan muchos días. Y ahí poco a poco se van apoderando los criminales de todo. Pero todavía aquí, por lo menos en Apatzingán, no está una dictadura terrible como en Buenavista y como en La Ruana. Y ahora que allá los Estados Unidos están, bueno, los de Estados Unidos, hablo pues de Trump y de su compañero de fórmula, un naco, como dicen allá y acá, uno que salió de la pobreza, que su madre sufrió la drogadicción, y que el hombre el señor le echa la culpa a quienes traficaban las drogas y las vendían, y por eso les tiene coraje a los cárteles mexicanos. Y si en su mano estuviera, los va a acabar. Bueno, eso se relaciona con lo que pasó en Estados Unidos hoy, que allá detuvieron a un chapito, a un hijo del señor Loera, Guzmán Loera, y también a uno de los grandes,
del mismo cártel o del contrario, pero no recuerdo bien. Entonces, esas detenciones no son gratuitas, es decir, no son espontáneas. Esas detenciones son porque hacen mediaciones o tratos o convenios entre el gobierno y los narcos, porque el gobierno de aquí y los narcos de aquí son socios, y toda forma de negociar entre los narcos es entregar a algunos a la autoridad, es decir, traicionando a su misma gente, la ponen, ponen el dedazo, y entonces le pagan los criminales haciendo los chivos expiatorios, como estos dos de Estados Unidos. Creo que es el Mayo Zambada. Bueno, para que se calmen las aguas y entonces no estén diciendo tanto sobre este país del fentanilo y demás drogas, ya entregaron a dos importantes. Bueno, entonces ya con eso aparentemente van a calmar las aguas, pero no lo creo, no lo creo. Y luego todos nosotros estamos pues como inmersos, pendientes de la sobrerepresentación, pero eso de la sobrerepresentación para el PRI, que ya son pues la chiquillada, se están burlando pues los de Morena y tienen razón. Antes la chiquillada pues era el PT y era el Verde y el PES y en un tiempo el PRD y al inicio Morena eran la chiquillada y el PRI o el PAN eran los grandes. Pero en 18 años, Fox, Felipe Calderón y Peña Nieto, los grandes se volvieron la chiquillada y la chiquillada se hicieron grandes. Bueno, el López Obrador pues con Morena es el único grande y desapareció el PRD, pobrecito. Están en el novenario y también viendo a ver, se van a pelear por la herencia los que quedan. Bueno, entonces ahí están algunas cosas de lo que está sucediendo. Repito, para el PRI, para el PAN, la sobrerepresentación es una sopa de su propio chocolate. Lo que uno siembra, eso cosecha. Ahora, que las leyes están confusas a propósito para darles diversas interpretaciones según le convenga al que esté en el poder, que primero fue el PRI y luego fue el PAN y luego el PRI. Eso de como una gobernabilidad a través de una cuota de plurinominales era para de todas maneras tener la mayoría en el Congreso, tanto de senadores como de diputados. Naturalmente que eso fue porque cuando llegó Fox no tuvo la mayoría y entonces el Congreso se le opuso. Es lo que está pasando con Samuelito García, allá en el norte, en Nuevo León. El Congreso es del PRI, del PAN y de la oposición, y entonces Movimiento Ciudadano no tiene casi a nadie, por lo tanto, el gobernador Samuelito no puede hacer lo que él quisiera porque tiene al Congreso en oposición. Y por eso López Obrador, para no tener ese problema, pues planeó junto con sus seguidores priistas, porque él es un priista, hagan de cuenta que es la esencia del PRI,
lo peor del PRI es López Obrador. Aprendió muy bien las mañas del PRI. Y ahora sí va a haber la sobrerepresentación. De todas maneras, aunque no se la dieran, ¿no? Pero ya así va a ser. Ya el Tribunal Federal Electoral ya está dando sentencias a favor de Morena, por supuesto, y en contra de los opositores, que eso también es normal. Cuando el PRI mandaba, el PRI manejaba a la Suprema Corte de Justicia y a lo de las elecciones, el INE, el IFE era antes. Y antes no era nada, era el secretario de Gobernación, como ahora quiere ser con la señorita esa guapa alcalde. Bueno, entonces, lo que está haciendo la señorita alcalde es lo que hizo Bartlett en el 88. Lo mismito. Entonces, pero ahora los del PRI, los del PAN están recibiendo una sopa de su propio chocolate. Las chuequencias, las trampas, las leyes confusas, contradictorias, y el no aclararlas, porque aparentemente poner todo derecho es perjudicarse, los políticos así lo entienden, porque para los políticos la verdad es mentira, no hay verdad, solo hay mentiras, y las mentiras son la verdad, y además, como los medios de todo estaba dominado por el PRI, allá por Luis Echeverría, por López Portillo, por de la Madrid, por Cedillo, por Carlos Salinas de Gortari, por supuesto, pues ellos hacían lo que querían y movían todas las cosas a su favor, pero había un cierto respeto por aparentar que había una república y que había como una justicia un poco, vamos a hacer una tautología, una repetición, una justicia justa, como cuando metieron a la cárcel al hermano del innombrable. Bueno, está bien. Raúl Salinas de Gortari estuvo en la cárcel por mucho menos dinero del que ahora podría estar en la cárcel el de Fertimex, que aparentemente son 16 mil millones de pesos, pero en la realidad son 20 mil millones de pesos, y que ahora López Obrador dice, reconoce ese fraude, y ahí tiene a su empleado todavía, el encargado de Fertimex, y dice que es una mancha en su gobierno, que va a dejar una mancha, y que esa mancha fue por un descuido y por mala suerte. Ah, válgame Dios. Lo mismo va a decir que por mala suerte se murieron tantos en la pandemia, por mala suerte se murieron los niños por falta de medicamentos para el cáncer, por mala suerte se cerraron las escuelas de tiempo completo, por mala suerte los criminales son sus aliados, por mala suerte tiene a los militares en la calle, por mala suerte sus hijos son unos pillos y sus familiares, por mala suerte se acabó la república, por mala suerte. Él no tiene la culpa de nada. La mala suerte es un acontecimiento que a uno le llega y que lo perjudica y que no tiene ninguna explicación más que la mala suerte. Bueno, esa explicación tonta de la mala suerte, pues puede justificar lo que sea. Pero de todas maneras, parece que sí tiene miedo
de lo que está sucediendo, porque si gana Trump con ese naco que nos echa la culpa de la drogadicción de su mamá, sí le van a apretar las tuercas a Claudia. Bueno, y quizá a él, porque ya está resultando que estos que agarraron al hijo del señor Guzmán Loera y al otro, posiblemente van a cantar, como ya cantaron otros. Y desde García, bueno, desde Luna, es el Luna que lo hacen, ya están diciendo de los millones que ha recibido López Obrador a través de sus intermediarios con los narcos. Y los que están ahorita vivos y que son testigos no quieren decir nada, como Carlos Navarrete. Carlos Navarrete era intermediario entre los narcos y Morena, o el PRD en aquel tiempo. Y él recibía maletas con dinero, Navarrete. Y ya lo está diciendo, pero bueno, ¿quién se va a enfrentar con un ser frío, egoísta, malvado, vengativo, rencoroso, mentiroso? ¿Quién? No se puede la gente enfrentar con un ser de esta manera, es un monstruo. Y por eso también, pues la discípula del profesor, la alumna querida, pues mejor se calla la boca y mejor hace todo lo que le dice su jefe, que ya lo conoce, por supuesto. Ella sabe perfectamente cómo es su jefe. Y su jefe tiene muchas pruebas de las fechorías de todos sus seguidores y de todos sus enemigos. Y los puede sacar en cualquier momento. Por eso ya está el novenario del PRD. Enseguida sigue el novenario del PRI. Y el PAN, bueno, pues un poquitito más, pero también se va a morir con ese Marquito, delincuente. Y el AMLito, pues no se diga, un traidor. Bueno, pero es la esencia del mexicano ordinario. La traición y la ambición. Desgraciadamente, pues, las virtudes que teníamos antes cívicas, como el amor a la patria, como el sacrificar la vida por la patria, todos los héroes así decían, morir por la patria no es nada, decía nuestro señor Morelos, y otros, pero lo sentían y lo vivían y daban un ejemplo. Sí. Entonces, se acabaron las virtudes cívicas del amor a la patria, que muchas personas lo tenían, como mi abuelo, un abuelo que tuve, que él amaba a México y que respetaba los símbolos patrios como si fueran de un respeto religioso sagrado. Pero ahora ya no hay nada sagrado, ni siquiera en la iglesia. Todo es vendible, todo es interpretable, todo es acomodaticio en todas partes. Acomodaticio quiere decir, usted quiere una misa a medianoche, se la hago. Usted quiere un bautismo en la madrugada, lo hago. Usted quiere una quinceañera con toda la fanfarria que se pueda, dejo que use el templo y traiga al sacerdote que usted quiera. ¿Y cuáles son los requisitos? Nada. El precio. Naturalmente que así no es en la iglesia, ¿eh? Yo estoy inventando, como siempre, exagerando, imaginando. Pero lo mismo aplíquenlos en las escuelas, ahora que terminaron, aplíquenlo en los sindicatos, aplíquenlo en la misma política, aplíquenlo en la gobernatura,
aplíquenlo en los municipios, aplíquenlo en todas partes, hasta en un simple sindicato de comerciantes de un mercado. Bueno, ahí le voy a dejar. Voy a comentar sus aportaciones ya a Ofita Medrano. Ya la había leído, pero no le hace. Buenas noches, padre y comunidad. Buenas noches. Hilda Ruiz, saludos, padre, bendiciones para todos. Ofita, ¿qué finalidad tendrá esa entrega de los narcotraficantes? Ya lo dije, la finalidad es que como Trump se está poniendo grosero, entonces se negocia entre López Obrador, su gobierno, y el gobierno de Estados Unidos para que se entreguen algunos, allá no acá. Y entonces, si estaban refugiados allá, pues fue muy fácil atraparlos. Les pusieron el dedo desde acá. Y también los han de ver amenazado. Están más seguros en la cárcel que afuera. Sí, pobre gente desplazada, sí, Ofita. Carlos López, saludos, padre. Creo que el Trompas dijo al cierto 2 minutos, pero bueno, pero se tiene que hacer un poquito más, Carlos. Edgar, saludos, padre, saludos. Malena, hola, padre, buenas noches, Malena. Ofita Medrano y la inflación entre 5.3, sí. Pues mira, son tantos los males de México, de la sociedad y del gobierno y de todo, que si nos ponemos a verlos, nos da un patatús, un verdadero patatús, porque todo está amarrado con alfileres. Por ejemplo, ¿por qué ha subido tanto la inflación? Porque no hay ayudas del gobierno para el campo, porque muchas cosas, las que consumimos todos los días, son las que cuestan más caras, como el aguacate, como el limón, hasta el cilantro, el pollo, y luego la otra causa es el sobrecosto por los delincuentes, el sobreimpuesto. Y luego esta violencia tan terrible como el profesor, ese profesor que secuestraron, que pedían 2 millones de pesos. Pero miren lo terrible. La experiencia de la niñita de 5 o 6 años. Vio que sacaron a su papá, se acercó al coche de los secuestradores y de seguro el papá le dijo: métete y cierra el portón. Y pues ella fue y la niña inteligente le apretó al mando y se cerró la cortina. Porque es una niña muy inteligente. Y en lugar de ponerse a gritar, a chillar, a desmayarse, a desgreñarse, hizo lo que su papá le dijo para su seguridad. Ya lo regresaron. No dicen cómo, pero ya lo regresaron. Pagaron 800,000 pesos. Un maestro al que secuestran, al que seguramente tratan mal. No quisieron los familiares que la policía interviniera de ninguna manera e hicieron bien. Ellos se arreglaron, bueno, más bien una persona, no me acuerdo qué, creo que de un grupo social, les suplicó a los narcos que tuvieran piedad del señor y que lo regresaran. Y luego le querían echar la culpa que ella era
que ella conocía a los narcos y que entonces por eso había hecho la petición. Digo, pues hay gente mala que todo lo ve mal y todo lo ensucia y todo lo ve como, no sé, con pura maldad. La señora de este grupo social civil, pues hizo eso porque seguramente eran sus conocidos, sus amigos, porque también atreverse a hablarles así a los narcos públicamente, pero ella lo hizo. Bueno. Carlos López, no, padre, Obrador ayuda a Cuba y a Venezuela, pero a su gente la reprime. Sí, estoy de acuerdo, pero bueno, pero ¿qué vamos a hacer? Es decir, no podemos, bueno, no, es que ya ganaron las elecciones, no sé si me da a entender. Todos dicen que primero ya está todo sucio, cochino, corrupto, todo comprado, todo vendido, todas las organizaciones del gobierno, todas. Cuando una persona quiere que le hagan justicia, pero todo está basado en la injusticia, ¿de dónde van a sacar la justicia? Es lo que no hemos entendido los mexicanos, que somos diferentes a los que siguen a este señor, los que no somos mascotas. Estamos sin ningún apoyo humano más que el de Dios. Alfonso Martínez, saludos cordiales, buenas noches, buenas noches. Mauricio García, buenas noches, Padre José y comunidad. No es sorpresa que este gobierno abandone a su suerte a los pueblos. Así controlan a la gente. Claro que sí. El control de la gente es el desorden. El desorden produce inquietud, inseguridad, miedo, paraliza las comunidades. Por ejemplo, en Apatzingán ya están acostumbrados los comerciantes, nada más les mandan decir, cierren los comercios y los cierran. Tienen una obediencia increíble. NO, el Mayo, con una femenina política nayarita, tenía vigilado al Chapo, igualmente al Cacas. El expediente que nos podrá contar. Sí, a ver qué sucede. Alejandro Acuaz, buenas noches, Padre José y comunidad. Este país ya llegó a la ingobernabilidad, va a ser muy difícil que terminen con la delincuencia organizada. Hay muchos intereses de por medio, sí. Diácono Pipap, se entregaron en Estados Unidos, van a cantar contra el Cacas Obrador, ya se lo llevó la Boñiga, bueno, ya se lo llevó. Sí, diácono, pero no van a hacer nada los estadounidenses hasta que los americanos, pues, hasta que salga del gobierno, que ya le falta poco. Le falta agosto y septiembre, 2 meses, 70 días más o menos, bueno, menos de 70 días. Carlos Salas, buenas noches, padre, saludos a todos. Saludos, Carlos. Malena Orduña, gracias, Carlos. Saludos para ti también, saludos. Carlos, Malena, hola. Con 10, si mucha gente no trabaja, entonces no producen, pero si se les da dinero, tienen para comprar.
para demandar bienes es una de las causas de la inflación, las extorsiones aumentan los precios. Sí, también es cierto eso, que se gasta dinero sin haberlo producido o sin tener de dónde repararlo, de dónde sacar más dinero. Estoy de acuerdo. Cum 10. Buenas noches, Jorge Herrera. No debemos seguir permitiendo que México se pudra. Yo estoy totalmente de acuerdo, nada más diría, ¿cómo? Ofita Medrano, saludos, América, bonita noche. Buenas noches. Leopoldo Tenorio Rodríguez, ¿qué tal, Pater? Buenas noches a toda la comunidad. No sé si dijo esto, pero van a liberar a Ovidio Guzmán. Bueno, eso todavía no lo sé. Voy a la noticia, de todas maneras, mañana lo puedo comentar. Leopoldo Tenorio Rodríguez, el Jaibo. América, Ofita Medrano, gracias. Esperanza Montes, padre, somos pocos los que entendemos, los seguidores de AMLO lo defienden a capa y no a capa y espada. Sí, pues lo defienden, son fanáticos. Carlos Salas, América, hola, saludos. Irma Martínez, hola, padre. José, buenas noches, padre. Buenas noches, José, qué gusto encontrarte aquí. América, muchos interrogantes acerca de la entrega del Mayo Zambada y Joaquín Guzmán. Sí, el chico. Bueno, amigas y amigos, buenas noches. No nos desanimemos. Tenemos que tener la esperanza de que este mundo va a cambiar y que nosotros tenemos que colaborar. Fan de Nadiel de nada. A Ovidio ya lo liberaron, Dios mío. NO, un velorio sin cuerpo, una detención sin fotos. Bueno, Leopoldo Tenero, sí, le van a ir todos en bola, Chapos Family, Sinaloa Cártel, pues yo creo que sí. Horta Herrera, así es con Leopoldo Tenero Rodríguez, la traición al final se paga. Aquí Cártel y de Guadalajara y allá por andar jugando al zurdo, Chabuduta. Bueno, está bien. José, lo miro repetido en vivo cuando puedo. Pues José, te extraño yo. Eres de los que siempre estabas aquí. Buenas noches y que Dios los bendiga a todos.